Saludo a esta hora de la mañana y doy la bienvenida al doctor Javier Muñoz Chávez. Fue administrador de la ciudad y de la provincia. Gracias primeramente por estar aquí en este medio de comunicación, doctor. Un saludo inicial. Buenos días. Buenos días, Segundo. Muchas gracias por la... Muy bien. Ahí, doctor. Muchas gracias, Segundo. Un saludo cordial a la distinguida audiencia de este medio de comunicación. Estoy listo para atender sus requerimientos y poder avanzar en este programa. Muy bien, doctor. Gracias a usted por siempre estar. Reitero mi saludo de bienvenida. Doctor, bueno, ya pasaron las elecciones, se dieron los resultados, pues no como los ciudadanos justamente podrían esperar. Porque al parecer, después de todo este proceso electoral, quien es el que verdaderamente gana es el voto nulo, el ausentismo, los votos blancos y los sufragantes que no quisieron acudir justamente a las elecciones seccionales. ¿Cuál es el mensaje que debe de entender justamente el doctor Cristian Zamora, alcalde de la ciudad de Cuenca, alcalde electo de la ciudad de Cuenca, cuando al parecer dentro de toda la votación que tiene el hoy alcalde electo, pues no supera el 12% de todos los votantes? No es el 18% como lo dice el Consejo Nacional Electoral, sino el 12%. Tiene una votación que se puede considerar, está en la lista de los 3 alcaldes con la más baja votación del país. La alcaldesa de Otavalo, un alcalde de Ambato, y le sigue el doctor Cristian Zamora. ¿Qué debe de entender el doctor Zamora? Bueno, yo quisiera antes indicar que es preocupante lo que sucede no solo en la ciudad de Cuenca, sino también en lo que ocurre en el país. Estamos viendo ahora cómo muchas personas actúan de una manera totalmente antidemocrática. No respetamos las reglas que nos da el sistema en que vivimos, que sin ser óptico es el mejor, el sistema democrático. ¿Cómo se pretende llegar a un juicio político sin argumentos o con argumentos débiles? La democracia interesa muy poco. Lo que interesa es sumar adeptos a como dé lugar, y si no hay causales hay que inventarlas. Algo parecido sucedería en el proceso electoral que vivimos últimamente. A la ciudadanía como que le interesa poco acudir a las urnas, como que le interesa poco optar por una opción que pueda ser positiva para el bienestar colectivo. De ahí el altísimo número de personas ausentes, ¿no? El altísimo número de votos nulos que posiblemente, como usted señala, tienen un mayor porcentaje de votación que el del propio alcalde o de los candidatos a la alcaldía. Y esto no es bueno para el sistema democrático. Muy bien, mire el número total de votos, de personas que iban a sufragar en estas elecciones. 448.640 personas. De ahí sufragaron, de este número, le dieron apenas el 53.851 votos al doctor Zamora. Por eso iniciaba justamente esta entrevista con usted. Decía, ¿qué es lo que debería de entender el alcalde? Bueno, aquí pueden haber varias lecturas. Una de ellas puede ser una falta de legitimidad, ¿no? Está bien, ganó, es decir, se puede ganar con un voto, pero se debe llamar a la reflexión este comportamiento cívico. De allí la importancia de que el alcalde tome en cuenta particulares como el que usted menciona, con el objeto de buscar un acuerdo mucho más amplio en bien de la ciudad. Esto quiere decir unir con fuerzas existentes en el Cabildo Municipal que permitan atender con apropiedad, que permitan atender de una manera mucho más seria y apropiada lo que la ciudad requiere, dejando a un lado, dejando al margen aspectos eminentemente políticos o partidistas. Para esto se requiere pues un alto grado de generosidad, pero de generosidad cívica, patriótica, en bien de Cuenca. ¿Será posible lograr esto? Esto no quiere decir, por otro lado, que se tenga que dejar aparte los procesos de fiscalización que son importantes dentro de un organismo colegiado. Tampoco quiere decir que no se haga caso de opiniones contrarias o distintas.
Eso también tiene que respetarse y puede coadyuvar a que se mejore en un proceso administrativo. Así es. Miren lo interesante que resulta en materia de números. Si el alcalde electo, el doctor Cristian Zamora, tiene 53.851 votos, el ausentismo en la ciudad de Cuenca está por los 94.689 personas que no fueron a las urnas, por diferentes razones, quizás porque están del país o simplemente porque no les interesó. No vieron que en esta decena de candidatos, no vieron alguno que los represente. Y ese ausentismo se traduce en personas que no les importó estas elecciones. 94.689 personas que dijeron eso. Los nulos, 41.678, casi le iguala la votación del alcalde Cristian Zamora. Los blancos, 15.578 personas. Si sumamos nomás los dos, entre blancos y nulos, son 57.000 personas, fuera de las personas ausentes. ¿Qué quiere decir? Que entre estos dos estratos, los blancos y los nulos, estarían diciéndole, wow, nosotros ganamos, no te damos la legitimidad a ti, Zamora. Entonces, este es el mensaje que se debería de entender y no presentarse como una autoridad quizás con prepotencia o con arrogancia, doctor. Bueno, esa podría ser una lectura, pero hay otra lectura también que es importantísima, ¿no? El comportamiento ciudadano. ¿A qué se debe? A la bulia, al deseo de no participar directamente en lo que sucede en nuestro medio. Nos interesa más cosas banales, no quiero decir que sea malo que nos interese solo el fútbol o el deporte, qué bien, qué bueno, es positivo, pero en los aspectos cívicos de la ciudad, el buscar la representación, la representatividad, el buscar mejores días para la comunidad, nos interesa eso, nos interesa muy poco. Entonces, a la par de lo que usted señala, que puede interpretarse de tal manera un comportamiento como el que se dio el 5 de febrero último, puede haber también otra lectura, en donde podamos decir todos somos responsables de lo que pasa en nuestro medio. El desgaste de la clase política. Evidentemente es el desgaste de la clase política por un lado, pero por otro lado debemos saber quienes acudimos a las urnas, que tenemos una herramienta en las manos importantísima para cambiar lo que sucede en nuestro medio, o nos importa muy poco lo que pasa en la ciudad o en la provincia o en el país. Cuando debería de ser lo contrario, debería de importarnos, porque cuando le dejamos como un cheque en blanco, después no nos asustemos qué ciudadanos van a devolver. Naturalmente, incluso para pedir cuentas, que si bien la ley determina la responsabilidad que tiene y la obligación ineludible que tiene de rendir cuentas quien ejerce un mandato popular. Sin embargo, lo que sucede en nuestro medio, a través del comportamiento de la ciudadanía, deja mucho que desear. ¿Tiene legitimidad suficiente el doctor Cristian Zamora como para iniciar la administración con estos escasos 53.851 votos? Bueno, allí está precisamente la responsabilidad y la habilidad, por qué no decirlo, que debe tener un administrador de una ciudad para saber, para poder aglutinar criterios, pareceres, en bien de nuestro pueblo, en bien de nuestra ciudad. Lo podrá hacer, en la medida en que lo pueda hacer, a lo mejor se deje a un lado esta falta, no sé si decir de legitimidad precisamente, pero de hecho, si vemos que sumados nulos y blancos suman, los números dan mayores posibilidades a esos sectores que al propio alcalde o a los demás candidatos inclusive. Es decir, no es solo el doctor Cristian Zamora. Claro, me refiero a él porque él es el alcalde electo. Claro, él es de ahí, por ejemplo, imagínese, pero Pedro Palacios, los demás. Pedro Palacios tuvo 48.654 votos. El doctor Adrián Castro, 47.267 votos. Y el ingeniero Carrasco, 46.493 votos. O sea, este es el porcentaje. Por eso digo, wow, ¿inicia esta administración, inicia con legitimidad suficiente o inicia justamente deslegitimado? Hay una fragmentación muy grande, indudablemente, ¿no? ¿No le creen entonces?
Es decir, la ciudadanía no cree en nada. Eso demuestra el resultado de las elecciones, dice a la ciudadanía, un gran porcentaje de la ciudadanía, no todo, un gran porcentaje de la ciudadanía dice, a mí yo no creo en nada, peor en el sistema político, peor en los candidatos, y no me interesa muy poco lo que pueda suceder. ¿Qué tan riesgoso puede ser esto, doctor, iniciar con un paupérrimo porcentaje que lo tiene el doctor Zamora? Porque, por ejemplo, mire el desgaste que tuvo Pedro Palacios en el año 2019, tuvo el 28% y terminó casi con un 18%. Del 28 al 18%, ¿qué quiere? ¿Qué quiere decir esto? De que si que, por ejemplo, aquí tenemos las 100 propuestas, la Biblia del doctor Cristian Zamora. Esta es la Biblia, 100 propuestas que ofreció a la ciudad de Cuenca. Si no cumple, de los 18 que tiene ahora, podría bajar al terminar la administración o quizás se le podría presentar problemas bastante complicados. Es decir, si no tiene una habilidad política, si no hace un análisis profundo de lo que sucedió en el proceso electoral, realmente se corren riesgos. De allí la necesidad que comenté al inicio, en el sentido de buscar esta primera fase de entendimiento, incluso antes de emprender en las acciones inmediatas mismas, que pueden ser urgentes, es el buscar, el conversar, el dialogar, no solo con quienes conformarán el Consejo Cantonal. No solo con la izquierda democrática. No, absolutamente, con los que conforman el Cabildo, pero no solo eso, segundo. Tiene también que hablar con los integrantes de la denominada sociedad civil. Esto es con amplios sectores ciudadanos, en donde puede recibir aportes muy significativos y valiosos para poder llevar adelante una acción apropiada. Muy bien, doctor. ¿Cuántos alcaldes han tenido ese porcentaje tan paupérrimo en una elección? Cuando salió Pedro Palacios con el 28% decían, wow, se lo cuestionó. Se lo dijo igualmente que iniciaba una administración casi con un porcentaje demasiado escaso. La población casi no tenía respaldo, le decían así porque yo recuerdo mucho este tema cuando inició el alcalde Palacios, con un 28%. Ahora, con un 18%, yo no sé, pero yo no he visto que un alcalde tenga un 18% para iniciar una administración. Lo que yo sí he visto en procesos anteriores, desde el año 2002 en adelante, es de que con ese porcentaje, con un 18%, ya perdían la alcaldía. Pero en este caso estamos hablando cosas totalmente contradictorias, porque aquí con un 18% gana la alcaldía. Entonces, mi pregunta es, ¿cuántos alcaldes han iniciado así? O sea, con un 18% en la historia de Cuenca. Bueno, el porcentaje es bajo realmente, es indudable, los números no mienten. Son porcentajes sumamente bajos en donde, repito, hay responsabilidades, no sé si decirlas compartidas, pero de hecho, bueno, la ciudadanía no tiene por qué optar por tal o cual posición, sabrá analizar a fondo lo que le dice su conciencia, pero lo que sí soy crítico es en el comportamiento del ciudadano común, que lo vemos demostrado y reflejado en las urnas. ¿Eso estará bien o estará mal para un pueblo? El elector va a decir, no, es que los candidatos están allí y yo tengo la libertad de hacer lo que quiero. Claro, ninguno no me representa, y mejor no voy a las urnas. Esa es una opción que la propia democracia da. Así es. No es verdad, no es que estoy saliéndome de un andarivel tal, no. El propio sistema democrático da esa opción, o voto en blanco, o voto en nulo, o no asisto, claro, con la sanción correspondiente. Pero lo grave es que en el país se dan este tipo de en muchos lugares del país. 3 alcaldes que tienen estos, como le decía anteriormente, 3 alcaldes, sí. Uno de Otavalo, otro de Ambato, y el doctor Zamora, que tienen las peores puntuaciones a nivel nacional para elección de 221 alcaldes. Fíjese, aquí mismo el ingeniero Cabrera perdió con un margen estrechísimo. Hay concejales de lo que yo conozco aquí en Cuenca mismo que perdieron con menos de 20 votos. Bueno, la democracia también indica pues, que puede ganar el que más votos tiene y puede ser un voto y que se tiene que respetar por parte de la ciudadanía. Pero ahí viene la otra reflexión que hicimos. ¿Esto da legitimidad o no da? Entonces ese es un primer problema con el que se va a encontrar la autoridad que asume el mandato. Pero si yo es más complicado. Claro, si yo me pongo a razonar, digo, los votos nulos y los votos blancos
que sí fueron a votar, porque es gente que sí va a votar. Votos nulos y votos blancos me ganan en la votación que yo tengo. ¿Cómo lo puede entender? O sea que no estoy legitimado. Así es, bueno, yo creo que precisamente quien ha sido electo autoridad tiene que buscar esa legitimidad a través de su acción, porque puede dar la vuelta, pero debe saber que la acción a desarrollar, que la posición que asume es compleja desde un inicio porque carece de un gran respaldo. Porque ¿qué sucede cuando un candidato obtiene un respaldo amplísimo, mayoritario en las urnas? Que le da mucho más fuerza para acudir ¿a dónde? Al poder central, para acudir ante los propios ciudadanos, a imponer, no sé si imponer decir lo mismo, sino a determinar, a poner en vigencia determinadas ordenanzas que pueden ser no tan populares. Así es, pero ¿y qué le da eso? La fuerza del voto, es decir, lo que la ciudadanía le dio el respaldo porque oyó y que el candidato tal decía una propuesta determinada, establecía, ponía en la mesa una propuesta, y consecuentemente esa fuerza popular le lleva a que adopte una política determinada. En este caso no se ve eso, de ahí que hay que ver esta responsabilidad que tenga, lo menos que se puede esperar, y de eso yo aspiro que sea así, es el que exista patriotismo de parte de las autoridades y naturalmente de todos aquellos que también acuden al Consejo Provincial. ¿Es peligroso tener este paupérrimo 18% del alcalde Zamora? Es bajo, indudablemente que es bajo. ¿Y es peligroso políticamente o no? Porque bueno, fíjese el presidente Lasso cómo ganó hablemos que casi con las justas. ¿Y qué es lo que estamos viviendo bueno, en este momento? subió y después está por debajo Entonces, de los lo 12. que creo que alguien puede tener un porcentaje muy bajo en la votación en el último proceso electoral, pero puede subir. Ojalá no suceda que pueda bajar más bien. Y nos pase lo que ha sucedido en Loja, una revocatoria del mandato ante la falta de cumplimiento del plan de trabajo aquí, de la Biblia del doctor Zamora. Últimamente hemos visto situaciones en municipios que aparentemente deben ser los más responsables y formados del país, en Quito, la capital de la República. Una época hubo, y esto yo quiero recordarle a usted, ¿se acuerda? Hace algunos años que habían los famosos concejales a los que se denominó los Contreras, que hacían todo lo contrario a lo que el alcalde pedía. Y el municipio de Quito, de la capital de la República, se empantanó más de 2 o 3 años sin poder hacer obras. Ojalá no suceda eso en Cuenca, sino más bien que se pueda coincidir en los aspectos positivos para el bien de la ciudad. Muy bien, me parece bastante interesante esta posición. Y hoy en día cuando tenemos un consejo cantonal bastante fragmentado, ¿esto cómo le puede también pasar factura si no se llega al consenso? El alcalde electo tiene tan solo 3 concejales que están de la misma línea, de la izquierda democrática, pues Revolución Ciudadana tiene la mayoría, tiene cerca de 4 concejales en ese sentido, y ahí también está el movimiento que estaba liderando el exprefecto Paul Carrasco Carpio, que también tiene cerca de 3 concejales. La administración actual que sale del alcalde Pedro Palacios tiene 3 concejales. Entonces, ¿qué se puede esperar de un consejo cantonal tan fragmentado? Y esto es conveniente para un alcalde que tiene un escaso porcentaje de votación. Bueno, aquí estaremos atentos a ver si los concejales tienen agenda propia. Ese es otro de los temas que tenemos que estar atentos. El alcalde tiene una función que está claramente definida, determinada en el COTAD. Los concejales lo tienen en igual forma, están específicamente señaladas qué es lo que deben hacer, pero si un concejal o un grupo de concejales pretende realizar determinadas acciones, obras, o aquellas labores que miran a buscar clientes, el clientelismo político, ¿no es cierto?, en temas sensibles. Por ejemplo, dejar que las calles sean ocupadas por vendedores ambulantes y la ciudad se convierta en un mercado, o en un momento señalado, determinado, que los concejales estén de acuerdo con ciertos grupos de presión para tal o cual cosa, allí sí vamos a estar muy mal, pues. Entonces,
Lo que se debe buscar es precisamente este entendimiento elemental que debe darse. Pero tiene dos frentes totalmente bastante complicados el alcalde electo Zamora. En las calles no tiene mucho respaldo, ¿no? Tiene unos 53,000 votos, que tampoco no es de que le han dado un cheque en blanco al doctor Zamora, y en el Consejo Cantonal no tiene ni la mayoría, porque tiene solamente tres concejales que son de su línea. Entonces, ya en este lado tiene dos frentes que debe de tener, como usted mismo dice, doctor, la habilidad para poder solucionar primeramente esos problemas. ¿Cómo convenzo a la ciudadanía? Que ya lo analizamos. Y ahora, ¿cómo hago para convencer al interior del Consejo Cantonal? ¿Será que ahí nos toca repartir? Bueno, ese es un tema que hay que hacerlo. El otro también que es importante y que no lo hemos mencionado aquí. El alcalde tendrá que poner a funcionarios capaces y competentes, no únicamente aquellos que estuvieron en la campaña gritando, celebrando, festejando. O los que insultan por redes sociales, o los que amenazan. No, también. Exactamente, es decir, ahí lo que tiene que buscar es capacidad. Capacidad de parte de quienes van a ocupar las diferentes funciones. Pero ¿no cree que ya es el momento de presentarlos? Porque el día de ayer dio el alcalde una rueda de prensa. Y ahí puede lograrse, segundo, algo que puede ser importante para contrarrestar lo que ha sucedido electoralmente, lo que ha sucedido en las urnas, el tener una composición múltiple, ¿no? No solo buscar este acuerdo, este entendimiento al interior, en el seno del Consejo, sino tener una composición en el espectro administrativo que permita contar con mentes lúcidas, que sean capaces de atender los requerimientos ciudadanos de una manera ágil, porque ese es uno de los lastres grandes que tenemos en la actualidad. No se atiende de una manera ágil y oportuna. Y luego el poder llevar adelante temas que son realmente sensibles para Cuenca. Muy bien, pero el día de ayer justamente se realizó una rueda de prensa y todavía no presentó todavía nadie, ¿no? Y eso dice mucho, porque si yo si yo me postulo a una dignidad como la alcaldía de Cuenca, presento el plan de trabajo, ya sé cuál es el problema que tiene la ciudad de Cuenca, y por lo menos debería de tener algunos ya cuadros en donde diga, este es mi equipo conformado. Pero ¿qué es lo que sucede y cuál es el problema? Es de que cuando llegan a la alcaldía no pensaron que llegan a estas administraciones, empiezan a improvisar, venga el uno, venga el otro, aunque de una u otra manera quiera mostrar transparencia, es decir, las mejores personas que tengan los mejores currículos, mándenme en correo electrónico y en WhatsApp. Pero verá, segundo, aquí hay algo que no debemos dejar que pase por desapercibido. Hay los denominados procesos de transición, en donde no es únicamente viable que se reúna alcalde y vicealcalde y exalcalde entrante y saliente. No, no tienen que reunirse estos dos funcionarios únicamente. Tienen que reunirse necesariamente el alcalde saliente con su personal, con su grupo de trabajo, y el alcalde entrante con su grupo de trabajo. Caso contrario, va a ser sumamente difícil. Pero hay tres concejales porque ya que el 14 de mayo, claro. El 14 de mayo tienen que entrar en funciones. Y si usted ve, el plazo para esta transición es desde el 5 de febrero al 14 de mayo. Es decir, ya ha pasado más de un mes. En este mes que ha transcurrido, ¿qué ha sucedido? ¿Se daría un paso adelante? ¿No se daría un paso? ¿Se estará marchando sobre el propio terreno? ¿O sí habrá un conocimiento cabal, no solo por parte de la nueva autoridad, en este caso el alcalde, los concejales, sino también aquellos que van a ocupar las funciones administrativas? Así es. Doctor, a ver, el día de ayer ya se nombró, justamente se dio 3 nombres, 3 para el tema político, y ahí están sus 3 concejales, que es el señor Jimmy Flores, por otro lado Gustavo Valencia, y por otro lado Rocío Juca, ¿no? 3 que van a analizar este tema, no sé cuáles serán las funciones, porque, por ejemplo, ahí tiene de malo el señor alcalde, que no tiene dentro de estos 3 concejales, que el más rescatable que lo veo es a Gustavo Valencia, por la manera en cómo se ha movido, ex radiodifusor también,
comunicador, hay que decirlo así, fue comunicador, comunicador, porque comunicaba a través del medio de comunicación, pero por ejemplo no hay vocería y terminan generando una especie de censura. Por ejemplo, su concejal Jimmy Flores, quien hay que estarles rogando para que hablen. Lo mismo sucede con la doctora Rocío Juca, pues termina generando estas limitaciones o la poca predisposición que tengan con medios de comunicación para que informe a través de los medios a la ciudadanía. A nosotros no nos hace ni mal ni bien que estén estos funcionarios, que estén estas autoridades en los espacios de los medios de comunicación. Pero a quien deben de informarle justamente es al mandante. Y cuando no se informa pasa lo mismo que pasa con el gobierno. El gobierno no informa, se desgasta. Si estos concejales, estos señores concejales, están ahí, no quieren conversar, no quieren analizar, no quieren plantear los problemas, pues esto le va a pasar factura al alcalde actual. Claro, decíamos hace un momento que es importante que es decir, que los funcionarios, el grupo de trabajo del nuevo alcalde tiene que estar ya enterado, empapado debidamente de lo que sucede en el municipio. Con mayor razón debemos esperar que los concejales estén enterados de lo que pasa en la municipalidad. Es más, el alcalde a lo mejor ya debía tener 2 o 3 reuniones con aquellas personas, con los concejales que fueron electos. ¿Para qué? Para conformar en primer lugar las comisiones, no todavía hablar de planes de trabajo, todavía no, pero sí para hablar de las comisiones, sí para hablar de los mecanismos, sí para hablar de cómo se va a actuar, de cómo se va a conformar con la corporación municipal, en qué manera se va a respetar la opinión, los criterios, los planteamientos todo eso ya debería estar pues de alguna manera pues concebido, ¿no? Aceptado, no precisamente de una manera unánime, ojalá pueda ser así, pero ya, es decir que cuando asumen el mandato el 14 de mayo, no es que ese rato recién empiezo a ver cómo conformo la comisión, sino que ya la comisión esté empezando a trabajar. Muy bien, o cuáles son también el tema de los funcionarios que van a estar en las diferentes direcciones, ¿sí? Pero eso lo tienen como un secreto del partido, no digo de Estado, pero sí lo tienen como un secreto del partido, o al parecer esto da 2 lecturas, doctor. Por un lado, es de que lo tienen como algo reservado para ellos, para la organización política Izquierda Democrática, y por el otro lado es de que no tienen nada. Entonces, y para mí lo que pesa más es de que lo que vimos el día de ayer en una rueda de prensa es decir que no tienen absolutamente nada, excepto algunas personas que están hoy en día al lado del señor alcalde electo. Pero fíjese, sería muy triste acudir a un espectáculo tal el 14 de mayo, en donde no se pongan de acuerdo ni para la elección de las autoridades, vicealcaldes, secretarios, funcionarios. La vicealcaldesa, por ejemplo. ¿Ya? Que no se pongan de acuerdo. Y empezamos a perder un tiempo y eso les toma 2, 3, 4, 5, 6 meses o más. Wow, eso ya lo vivimos en diferentes administraciones. Eso ha pasado en muchos municipios del país y esas deben ser lecciones que las tenemos que asimilar y aprender. De tal manera que al comienzo, antes de asumir la función, ya hay responsabilidades serias, difíciles, complejas, en donde tiene que demostrarse la habilidad, el tino de aquel que va a asumir una función, a efecto de que pueda realizar un trabajo desde el comienzo. Muy bien, ¿qué ha mostrado el alcalde electo hasta este momento? Porque yo no he visto que ha mostrado mayor cosa, claro. Ganó las elecciones y se fue a Estados Unidos, no estuvo aquí en temas bastante importantes, como por ejemplo se convocó a una cruzada por la vialidad. Entonces, el día de ayer sale en una rueda de prensa. Entonces yo no veo que ha mostrado mayor cosa, no muestra la planta de funcionarios que van a estar con él en las diferentes dependencias. Entonces no veo qué es lo que está mostrando el alcalde electo a la ciudad de Cuenca. Bueno, yo creo que en lo que tiene que ver con actividades en el exterior también se puede cumplir un papel sumamente importante, en lo que tiene que ver en materia de crédito, en lo que tiene que ver con asistencia técnica o conseguir recursos que pueden ser
reembolsables o no reembolsables, eso es sumamente importante. La gestión es La ciudad interesante. no es un mundo aparte, no es un mundo aislado. Formamos parte de un gran sistema continental o mundial en donde podemos aprovechar de las ventajas que los denominados organismos internacionales pueden contribuir a la ciudad en múltiples formas. Ojalá se esté haciendo ese tipo de gestión. Bueno, por lo menos en las fotos que ha subido y puso esta Biblia del doctor Cristian Zamora, que son las 100 propuestas, puso en Manhattan, creo que fue, ¿no? Lo puso así, dijo que están gestionando, o sea, le creemos, por lo menos hay que darle espacio a la duda, que sí está gestionando, una que otra foto que ha puesto en las redes sociales, pero aquí lo que necesita saber, gente, es como usted mismo dice, hay que brindarle a la ciudadanía servicios de calidad y calidez, no es no es porque la administración se lo va a inventar, porque es una obligación de las autoridades, como lo señala el artículo 52 de la Constitución, que los ciudadanos tienen derecho a recibir servicios de calidad y calidez, efectivamente, pero cuando vemos estos escenarios que hoy por hoy nos plantea el alcalde electo, pues decimos, bueno, ¿hasta cuándo vamos a saber nosotros quiénes van a ser los funcionarios? No sea cosa que puedan ser los mismos de la organización política o quienes lo terminan adulando, quienes están al lado del alcalde. Esto qué tan contradictorio o cómo le puede pasar la factura al alcalde electo de llenarse de este tipo de gente, de los adulones, de los que han levantado la bandera, de los que están ahí reaccionando en las redes sociales. ¿Qué tan perjudicial le podría resultar esto? Bueno, yo creo que siempre, en todo gobierno o en toda administración, cuando se dan situaciones como las que usted señala, a las que se denomina una especie de argolla, eso no es nada bueno para la ciudad ni para el propio Ejecutivo. Por eso es el llamamiento que tenemos que hacer para que se amplíe el campo de aportes positivos en el orden administrativo, conformado por todos quienes participaron en las elecciones, empezando por los concejales. Pero si el concejal pide para que yo vote de tal forma, o para que yo actúe de otra forma en determinada acción que plantea el alcalde, pero me das algo, allí sí estamos en una situación sumamente difícil. Eso por el lado. Y eso tenemos que saber los ciudadanos. Es decir, los ciudadanos tenemos la obligación y tenemos el derecho a la vez, porque derechos y obligaciones van a la par, de saber y conocer qué es lo que está sucediendo al interior del Consejo. Siempre y cuando estemos en una administración tenemos que saber también el comportamiento de los concejales en lo que tiene que ver con aprobación de proyectos. Porque hay muchas veces que se condiciona el voto, que se condiciona el comportamiento, y esto definitivamente es muy malo. Muy bien, siempre y cuando esto lo van a saber los ciudadanos, cuando exista transparencia en la administración pública. Y para que exista transparencia en la administración pública, se le debe de abrir las puertas a los medios de comunicación de par en par, porque el que nada debe, nada teme, se dice. Y eso es lo que en muchos de los casos, en muchas administraciones en las cuales yo he tenido la oportunidad de generar coberturas periodísticas, empiezan a cerrar las puertas. Vea, segundo, en la gestión pública nada debe haber oculto. No deben haber secretos, peor secretismos, ¿no? Eso de que uno se llega a enterar porque estamos oyendo un comentario allá, tras bastidores, pues allí están conversando de algo. No. La gestión pública tiene que ser abierta, totalmente clara, límpida, al conocimiento de la opinión pública de todos, porque caso contrario puede también darse la posibilidad de que se hagan comentarios que no son precisamente los oportunos o los debidos. ¿Por qué? Por este secretismo que puede darse. Y eso contribuye a que se deterioren los servicios y la administración misma. Muy bien, doctor, ¿por dónde debe de empezar el nuevo alcalde electo, ya en funciones? Una vez de que ya esté en el mes de mayo en la administración municipal, ¿por dónde debe de empezar? Debe de empezar por este lado, por ejemplo, en su propuesta 1, en donde dice que Cuenca ciudad segura, la cárcel de Turi actualmente es el lugar donde
existe mayor conflictividad, proponemos que se vuelva regional, cuando esta ley, esta constitución, que de acuerdo al 425 está por encima de su propuesta de gobierno y todo esto, dice que el sistema carcelario se regirá por las siguientes directrices y que efectivamente cae en la rectoría del Estado central. Entonces, ¿deben empezar por este tipo de propuestas o por dónde debe de empezar? Bueno, todo funcionario, empezando por el presidente de la República hasta el último miembro de una junta parroquial, tienen que respetar en primer lugar la Constitución y leyes de la República. Esa es la primera e ineludible obligación. Pero yo creería que lo primero de lo primero, como ya señalamos aquí, conversamos con usted, es el encontrar las herramientas, los medios propicios para que la administración se desenvuelva. Que no es que nos sentamos a la mesa el primer día y empezamos recién a buscar en la ley qué es lo que dice respecto a la conformación de comisiones y de autoridades y de comportamientos. Eso sería muy malo. Por ello hablo yo de que es importantísimo el plazo que tienen las autoridades electas para en esta denominada transición, porque en ese espacio de transición puede ganarse muchísimo tiempo para que no llegue la improvisación al momento de iniciar la gestión administrativa. Muy bien, debe de empezar entonces a arreglar la casa, pero ¿usted cree que le aguante el tiempo para que cumpla estas 100 propuestas? Porque dice aquí el tema 1 es el tema, por lo menos la propuesta 1 que le hemos visto aquí, dice que es el tema de que la cárcel se convierte en un centro regional, pero aquí yo ya le digo, los centros de rehabilitación social y detención provisional forman parte del sistema de rehabilitación social, que no es la competencia del alcalde, sino es la competencia del gobierno central. Desde luego que para la aplicación de las propuestas que constan en el plan de trabajo del alcalde electo, tiene necesariamente que llevarse al seno del Consejo y que no les tome de sorpresa. Es decir, ha habido que hacer esto, hay que esta propuesta, pero ¿cómo lo voy a hacer? Porque una cosa es proponer y la otra es hacer. Porque la propuesta es muy sencilla. Yo propongo esto, pero no tengo respaldo. Entonces hemos quedado en el aire, no. Pero los concejales también tienen su propia agenda, que no estaba... Tienen su agenda y precisamente... Ellos van a decir, yo no ofrecí esto, que les vaya a cumplir el alcalde que ofreció. Ahí está precisamente lo que señalábamos al inicio. Tiene que haber una habilidad política, tiene que haber un tino y tiene que haber una responsabilidad que es compartido, porque tampoco los concejales se van a librar oponiéndose a todo. Esa no es su tarea. El concejal tiene que hacer su planteamiento, tiene que dar sus puntos de vista. Puede haber una oposición a tal o cual punto de vista, es correctísimo. No se trata de que se opere como un robot, eso sería fatal. Pero sí con argumentos sólidos o con propuestas alternativas que sean válidas. Muy bien, y una de las propuestas alternativas que vienen a ser válidas y que lo que necesita la ciudadanía es justamente la vivienda de interés social, ¿no? Y este tema de la vivienda de interés social es bastante interesante, y con lo que han jugado maquiavélicamente al exalcaldes como Paul Granda, que ofreció 5,000 viviendas y nos tomó el pelo, nos vio la cara a quienes viven en la ciudad de Cuenca. El otro que ofreció las viviendas es el exalcalde, también el ingeniero Cabrera, que también ofreció 5,000 viviendas y tampoco no cumplió. Y es el común denominador, pero aquí está la propuesta 10, vivienda de interés social para que los ciudadanos tengan la vivienda digna. Proponemos bajar el costo del suelo, los terrenos municipales, los cuales serán entregados en precio de valúo catastral. O sea, mire, el precio de valúo catastral aquí es, usted sabe que el precio es uno y el precio comercial es otro. Vea, yo creo que para el tema que usted toca específicamente tiene que empezarse por algunos aspectos. Primero, la determinación del uso de suelo. Tiene que establecerse previamente qué uso de suelo puede darse, porque no es que voy a dar vivienda social a 20 kilómetros de la ciudad. No, entonces, a lo mejor podría cumplir con ese ofrecimiento. Y el otro creo que es más importante, hablar de la entrega de sitios o de lotes, de espacios de terreno, con servicios.
porque ¿qué saco entregándole un lote de terreno sin los servicios, es decir, Wow. sin agua, sin alcantarillado? Absolutamente. Entonces, el gran éxito en un programa de vivienda social radicaría en poder entregar al ciudadano de escasos recursos o a aquel que aspira a contar con una vivienda de interés social, el contar con un lote de terreno con servicios. Muy bien, parece que el alcalde está apuntando mal, el alcalde electo, porque dice que lo primero que va a llegar a hacer en el municipio en el mes de mayo es bajarse el tema del contrato de los fotosensores. ¿Eso es lo primordial o es lo que usted señala, doctor? Bueno, hay prioridades. ¿Y esa es la prioridad, los fotosensores? El tema de los radares y el tema de las multas tienen que ser analizados de una manera pues muy seria en la municipalidad, porque se está pretendiendo imponer determinado comportamiento al conductor, sea profesional o no profesional, el cumplimiento de tal o cual norma en base del temor a la multa. Y eso no es bueno, sino el poder eso no imponer es mi educación, ¿no? para que se reflexione a profundidad sobre la necesidad de saber respetar las normas, pero no verse abocado a que si no hago esto me ponen una multa que muchas veces puede significar hasta cerca de un salario o la mitad de un salario básico a una persona. Dejar sin comida a las personas. Se le está afectando de tal manera para engordar las arcas municipales para pagar los sueldos de los funcionarios. ¿Eso es prioritario? Eso no es bueno. Por ejemplo, ¿eso es prioritario lo que ha dicho? ¿Bajarse un tema de un contrato cuando ya están inclusive hasta multando? Vea, ahí yo creo que tiene que analizarse en primer lugar el mecanismo legal. ¿Es factible dejar sin efecto un contrato? Porque no se deja un contrato sin efecto por la sola manifestación de un funcionario. Pero el mismo... Porque la nulidad de un contrato la tiene que declarar un juez, siempre y cuando cumpla con determinadas causas. Hay un proceso. Aquí el alcalde electo me dijo que en 3 meses está afuera. Oiga, y dio una rueda de prensa cuando era candidato y así rompió el contrato. O sea, ¿eso está bien? ¿De una autoridad habla bien eso? Oiga, tiene que haber un procedimiento para dejar sin efecto un contrato. Caso contrario hay responsabilidades. Pero entonces eso demuestra ¿Pero quién paga la responsabilidad? Los ciudadanos. Claro, no paga precisamente a lo mejor tiene administración civil, administrativa, civil o penal. Y el punto que usted toca pero es bueno. ¿quién tiene la parte económica? Claro. ¿Quién es el que se ve abocado a tener el problema económico? El ciudadano. Así es. Ciudad. El punto que usted tocó justamente, doctor, es bueno, y ese punto no lo han tocado ni quienes están al lado del alcalde electo, ni el mismo alcalde electo, porque lo primero que escuchamos decir es la propuesta de los fotosensores, romper esto, y como usted mismo lo dice, usted bien lo señaló, con toda la precisión y con toda la propiedad, de que quien debe decidir es esto, al final es un juez, o sea, es un proceso legal. Y el alcalde de Cuenca es uno de los 221 alcaldes más que tiene la ciudad, que tiene el país, ¿no? Y esos son 2 temas que me llevan a la siguiente inquietud, porque por un asunto está de que no va a dejar entrar presos que sean de otras partes del país al centro de rehabilitación, cuando a veces existen sentencias de los jueces que dicen mándele a los centros de alta peligrosidad o de mayor protección, y lo ponen en la misma sentencia Turi. Allí el alcalde no se puede ir en contra de una sentencia que ya está dada por el juez, y el tema de los radares. Lo que me lleva a preguntarle a usted, doctor. Entonces, ¿hay desconocimiento del alcalde en temas? Bueno, allí, ¿qué es lo que correspondería? Bueno, yo creo que cada autoridad tiene y debe tener su estilo propio, y eso es bueno, ¿no? El hecho de que se piense respetando la ley. Pero todo de acuerdo con la ley. Y hay algo que es elemental y que generalmente el político no toma en cuenta o no toma en consideración, que es muy simple, que es a veces hasta de sentido común. Para tomar una decisión de esta naturaleza, tiene que sentarse a la mesa con un interlocutor o con interlocutores, en este caso con el sistema carcelario o con la autoridad correspondiente, Ministerio del Interior, etcétera. No estoy este rato para señalar con precisión qué organismo le correspondería, pero desde luego que hay las competencias correspondientes que la ley lo señala con precisión y claridad. De manera que un simple acto de coordinación con quien debe hacerlo, puede contribuir a que se actúe con propiedad,
Caso contrario, se estaría actuando al margen de la ley. Muy bien, mire, por el tema de esto, los centros de privación de libertad podrán ser administrados por los gobiernos autónomos descentralizados, pero si aquí el tema de seguridad es bastante complicado, no se diga que el tema de las bandas delincuenciales al interior de las cárceles, no. Si al Estado lo hacen sucumbir, no se diga un alcalde. Pero fíjese, lo que usted señala es algo que la Constitución y la ley prevé, es el pedir determinada competencia para poder actuar. Administración. Pero competencia con recursos. Así es. Porque si no tiene recursos, ¿cómo cumple con la tarea? Así es. Eso sería darse uno mismo una carga que no le compete y que no lo puede hacer porque carece de recursos. Puede ser muy bonito, suena lindo, pero si no tengo recursos, ¿cómo lo hago? Muy bien. Entonces, la competencia tiene que ser pedida, porque así lo señala la ley, pero con recursos. Si no hay recursos, ¿para qué se pide la competencia? Y eso me lleva nuevamente a insistirle, hay desconocimiento en estas materias. Bueno, esperemos que romper contratos, la administración de acá y requiere pues estar empapado de muchas cosas, pero fundamentalmente convertirse en una especie de esclavo de la ley y de la Constitución. Muy bien, lo mismo va a pasar con el tema del gobierno provincial. La prefectura en la provincia de Azuay hoy en día ha cambiado el giro político y estamos hablando de una línea política que ocupa a través de Juan Cristóbal Lloret. Pues la prefectura de Azuay está bastante complicada. Hoy en día no tiene recursos y debe de atender la vialidad. ¿Qué podemos esperar los azuayos? Vean, en materia de vialidad hay algo que es muy importante y que no se ha tocado, porque todos hablamos de unas vías tales que las sabemos y que casi les podemos recitar. ¿Cuáles son las vías que están en mal estado y qué debemos hacer? Clarísimo se señala. Pero lamentablemente, ninguna de las entidades que se está convocando y que se señala que dicen que están así en este estado, me refiero a los gobiernos autónomos descentralizados a nivel provincial, cantonal y parroquial, tienen competencia para hacerlo respecto a estas vías. La cuenca Girón Pasaje, la cuenca Molleturo, las vías panamericanas norte y sur, las vías de penetración al oriente, Limón, Gualaceo, Limón, Six, Gualaquiza, Pauteméndez. Ninguno tiene la competencia. Entonces, ¿qué es lo que se debería ver? Por ejemplo, en la asamblea que se trató. Podrían a lo mejor los gobiernos seccionales pedir competencias, que es lo que hablamos hace un momento. Con recursos. Pero con recursos. Caso contrario, no. ¿Por qué? Porque tienen a su cargo la vialidad cantonal, interparroquial, ¿no? Para llegar a los caseríos, a los anejos o a las parroquias. Sí, mire. Pero no las interprovinciales, que son las que nos interesan. Normalmente, y mire que la Azuay tiene 5.980 kilómetros de extensión. De ahí, ¿sabe cuántos tenemos ¿sabe cuántos tenemos de pavimento rígido? Solamente 2,5 kilómetros de pavimento rígido. Y el resto tenemos con piedra, con polvo. Por eso se bate el lodo cuando llueve y también se traga polvo cuando hace demasiado sol. Y esas son tareas que les incumben a los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Por qué? Porque si nos vamos a preocupar en los ejes que señalamos hace un momento, ¿no es cierto?, tales vías que ya indicamos, ¿en qué estado van a quedar los caminos vecinales? ¿Quién va a atenderlos? Porque todo el esfuerzo y los recursos tendrían que volcarse a estos ejes viales principales. Les alcanza encima de esto, ¿no? Sí, pero no les alcanza. El presupuesto no les alcanza. En conformar una gran empresa de vialidad con sector público y privado y con el gobierno indudablemente, porque de lo contrario no sacamos nada con los gobiernos locales, desde luego, para poder afrontar la problemática vial. ¿Pero cree que usted podrá solucionar el ingeniero Juan Cristóbal Lloret, que es de la línea correísta, cuando el correísmo en 12 años no atendió la vialidad en la provincia de Azuay? Miren, 12 años que estuvo el presidente que auspició al hoy prefecto de la provincia de Azuay, desde el año 2007 hasta el año 2018, solamente se invirtieron $302 millones en la provincia de Azuay en materia vial. Esto es lo que tiene, y esto vamos a estar analizando mañana justamente. Y entonces, ¿qué podemos esperar de un prefecto que ni el presidente ahí en su gobierno invirtió en la provincia de Azuay, y él como prefecto dice va a solucionar? ¿Qué podemos esperar? Oiga, esto es gravísimo, pero más grave aún es aquella manifestación que el ministro de Obras Públicas hizo hace poco, de 8 millones, que ha sido corregida, que creo que ha sido corregida y sería una muy buena obra del gobernador,
Señaló que hay 8 millones para la provincia de Azuay en el año 2023. Sería una tomadura de pelo. No decir algo ridículo, no, una tomadura de pelo, desde luego ridículo, pero una tomadura de pelo. Oí al gobernador decir que esta cifra de 8 ha pasado a 100. Algo es. Pero es una pero de inversión ninguna hasta manera. el año 2025, pero de ninguna, ya. Pero eso digo. Puede ser de un año, puede ser de un mes. No satisfacen lo más mínimo las aspiraciones de la vialidad. Solamente necesitamos 1.200 millones para la vía Cuenca, Chut, la troncal que salga al Guayas. 1.200 millones de dólares, lo dijo un técnico de la Universidad de Cuenca, a quien yo pude entrevistar. 1.200 millones, y ahora con 8 solamente es para tapar huecos. Entonces, estos son los problemas de fondos que deben de solucionar. Deben de dejar las camisetas políticas. Entonces, el prefecto en este caso, porque hoy en día vemos que la consigna del correísmo es bajarse el presidente. Por ese lado está. Y ahora, teniendo este tipo de autoridades, ¿debe de dejar a un lado lo que piensa el prófugo? Vea, segundo, aquí tiene que haber un entendimiento elemental entre las autoridades locales. Yo le pregunto a usted, como comunicador social que está todos los días en este tipo de actividad, ¿cuántas veces se reuniría el alcalde con el prefecto en la provincia de la Azuay, en la ciudad de Cuenca? Es una pregunta que me permito hacerle a usted, que está todos los días en los medios. No he visto durante esta administración no he visto mayor reunión, a ver, unos 5 o 7 veces podría ser, dejando a un lado las reuniones de la Cámara Provincial, que también ahí va un delegado del señor alcalde, pero concretar acciones ya contundentes, firmeza, no hemos visto. Así se hayan reunido los dos, pero no hemos visto mayor cosa. Otra pregunta, ¿se han reunido alguna vez al prefecto de la Azuay con el prefecto de Loja, con el prefecto del Cañar para tratar, o con el de Morona Santiago? No hemos visto, jamás. Para tratar y hacer una fuerza mucho más sólida para hacer un reclamo. Hacer un solo frente, decía Fernando Cordero, de la región. Nada. Las mancomuneadas, que la misma Constitución y la ley da. Así es, correctamente. Entonces, no hay nada. Estamos mal. Y pese a que nosotros tenemos un aporte de más de 500 millones de dólares en la región sur, porque hemos podido sacar justamente esa información de los datos que obtuvimos del Servicio de Rentas Internas, en donde prácticamente la información que uno puede obtener de estas instituciones es buena para que la ciudadanía tenga bien claro, pero son cerca de 550 millones de dólares que el Azuay, que la región sur más bien, aporta al fisco, ¿no? Y de ahí las han sacado las empresas que más aportan, como los Serjuri, quizás los grupos económicos de la provincia de Azuay. Entonces, mire, estamos en esa situación, entonces no podemos apuntar y no podemos esperar mayor cosa, es la pregunta, doctor. Bueno, lo evidente es que existe una cicatería del gobierno central frente a la región sur del Ecuador, ¿no? Y particularmente a la Austro, como se le conoce a Azuay, Cañar, Morona, Santiago. Pero ¿qué podemos esperar ahora si no nos ponemos de acuerdo internamente? Si casi no nos podemos ver. Así es. Peor reunirnos a tratar o hacer un planteamiento. Muy bien. Usted, doctor, con toda la calidad moral, porque son pocas las personas que tienen la calidad moral después de salir de las administraciones, que le caracteriza como un buen político, y que Cuenca y la provincia de la Azuay lo reconoce al doctor Javier Muñoz Chávez. ¿Qué es lo que le recomendaría al alcalde? Resulta difícil el que pueda hacer yo una recomendación. ¿Tiene la calidad moral? Usted la tiene. Por elemental delicadeza, yo espero que están llenos de atributos, indudablemente, aquellos que participaron en la ley electoral, pero tienen obligaciones muy graves, muy serias con la comunidad, con la colectividad. Yo más bien, antes que recomendar, aspiraría a que se actúe con sentido común y con patriotismo. Perfecto. Doctor Javier Muñoz Chávez, gracias por estar en este medio de comunicación aportando a la ciudadanía. Muchas gracias a ustedes, de segundo, por esta gentil invitación.